Buenos días, hermanos. Es una bendición que estemos meditando en la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos permites la vida, porque tú nos has proporcionado la salvación, Dios. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable, Dios, para que nosotros recibamos la enseñanza que tú deseas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a reflexionar, hermanos, acerca de la justificación. Dios es quien nos justifica, y para esto vamos a leer el Salmo 143, versículos 1 y 2. Dice así: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Una de las más grandes doctrinas de la Biblia, hermanos, es la justificación del ser humano ante Dios. Esto lo sabía muy bien el rey David, que fue por medio del Espíritu Santo quien escribió los versículos que acabamos de leer. Este siervo del Señor tuvo muchos errores, como todos nosotros, pero también tuvo grandes cualidades, entre las cuales podemos mencionar que tenía una gran fe. Podemos recordar la batalla que tuvo con Goliat. También otras cualidades era que alababa al Señor y glorificaba como pocos. Muchos de los salmos son escritos por este rey David. Otra de las cualidades es que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces en la Biblia Dios manifiesta que este siervo tenía un corazón conforme a lo que él le agradaba. Y en el libro de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, cada vez que se hace un relevo de un rey, Dios refiere esto, que si tenían un corazón conforme al de su siervo David o no. También una cualidad muy importante que conoció David era de que nadie puede ser justificado ante Dios por sus propias obras. Dios es quien nos justifica. 1000 años antes de Jesucristo, David escribió este versículo que leímos, que Dios es quien nos justifica. Nadie puede ser justificado por sus propias obras. A pesar de ser una persona que gozaba del alto aprecio del Señor, sabía que por sus propias obras no podía justificarse de sus pecados. Así también lo dice el profeta Isaías 300 años después, en el año 700, en el capítulo 64, versículo 6 de Isaías, dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Esto, haciendo un contexto a lo que se refería el profeta Isaías, esos trapos de inmundicia era lo que utilizaban hace 700 años antes del Señor Jesucristo, era lo que utilizaban las mujeres para ayudarse en sus menstruaciones. Muchos años después, en el año 57 de nuestra era, el apóstol Pablo escribió en la epístola de los Gálatas que por la fe nadie será justificado. Dice, somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Más o menos paralelamente en esas épocas, en esas fechas, desarrolla aún más este apóstol Pablo la doctrina de la justificación en la epístola de los Romanos, que dice que somos salvos no por obras. ¿Por qué? Porque si fuéramos salvos por las obras, entonces en vano fue la sangre de Jesucristo, en vano sería el sacrificio de Jesucristo para alcanzar la salvación. Esto no se contradice nada con lo escrito por el apóstol Santiago. Muchos de los que no conocen a Jesucristo dicen que hay una contradicción en lo que escribe Pablo con lo que escribe Santiago. Pablo dice que somos salvos por la fe, no por las obras, y Santiago dice que muéstrame tu fe a través de tus obras, que la fe sin obras es muerta. No es una contradicción, inclusive entre muchos del pueblo cristiano a veces surge esa idea, esa duda, si es una contradicción, pero Santiago no dice que seamos salvos por las obras. Santiago lo que dice es que nosotros tenemos que mostrar nuestras obras, tenemos que mostrar nuestra fe a través de nuestras buenas obras. También el mismo Señor Jesucristo lo enseñaba de esta manera. En Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor Jesús les contesta en el versículo 23, entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros conozcamos
la importancia que tiene la justificación delante de Dios, que es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es por nada de lo que nosotros podamos hacer que alcanzamos la salvación. Por ninguna de nuestras obras podríamos alcanzar la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para que nuestros pecados sean borrados por ningún mérito nuestro, sino solamente por la fe que es en el Señor Jesucristo. Entonces, el tema de esta meditación es: Dios es quien nos justifica, no nosotros a nosotros mismos. No podemos alcanzar la justificación de nuestros pecados ante Dios con nada, sino solamente a través de la fe en el Señor Jesús. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.